vidas juveniles victoriosas. El salmista David dijo: oh Dios mío, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he mantenido tus maravillas. Querido joven, querida hermandad que me escucha, vivir la vida como joven es un cúmulo de aventuras y responsabilidades. Los jóvenes tenemos por delante un gran desafío y es a saber revelar al mundo un Salvador crucificado. Es nuestra responsabilidad, es nuestro desafío revelar al mundo un Cristo crucificado. Querido joven, hago una pregunta a ustedes. ¿Has salido victorioso alguna vez en un evento, en un proyecto, en algún plan que usted ha realizado? ¿Has salido victorioso? Otra pregunta, ¿qué sentiste después que tuvo éxito en su proyecto, en su plan, en tu evento? ¿Qué sentiste después de tu victoria? Creo que una contentación de logrado. No, yo conseguí, mi esfuerzo valió la pena para lograr todo esto, ¿cierto? Entonces, querido joven, la vida de los jóvenes cristianos debería ser la más alegre de todas las juventudes. Si nosotros expresáramos esta alegría, demostraríamos que somos verdaderamente victoriosos. Los jóvenes cristianos deben ser los más felices de la tierra. ¿Por qué? Porque la juventud es un tiempo importante. Dice que la juventud es el tiempo de la siembra, y las palabras y las acciones de los primeros años son como semilla que germinarán y producirán una cosecha según su especie. Entonces la sociedad espera algo de la juventud, el mundo espera algo de la juventud, espera algo de nosotros, espera algo de la juventud de hoy. Los hombres que han permanecido en el frente de la batalla, llevando la responsabilidad en medio del calor del día, abandonarán el escenario de la vida activa. ¿Y dónde se encuentran los jóvenes que ocuparán su lugar cuando estos sabios, instructores, consejeros no pueden asumir responsabilidad? En la iglesia mismo también. Dice que el joven es el futuro de la iglesia. Estamos equivocados. El joven es el presente de la iglesia. El joven tiene que asumir responsabilidades hoy. La obra especial de Satanás en estos últimos días es presionarse de la mente de la juventud. Es trabajarse en la mente de la juventud, trayendo cosas que atraen a la juventud, y la juventud se aleja de la iglesia. Y Satanás ocupa de la mente de la juventud. Querido joven, un estilo juvenil sin Jesús es un estilo sin victorias. Si usted, querido joven, quiere tener victorias, quiere tener éxito, tiene que tener un estilo de vida igual que Jesús. El salmista David dijo: estoy afligido y enfermizo desde mi juventud, dijo el salmista. Hay jóvenes que viven sin propósitos, sin metas, ni ilusiones, no han cimentado su vida en Jesús, no conocen el sabor de la victoria. Una vida sin propósito es una vida sin victoria. Una vida sin metas es una vida perdida, querido joven. Querido joven, si usted no tiene metas, no tiene propósito, ¿qué hace en la vida? ¿Qué hace en este mundo? Querido joven, ponga tus metas, tus propósitos, para que usted pueda conocer el sabor de la victoria. Recuerda las palabras de David, del salmista David: estoy afligido y enfermizo desde mi juventud. Me han abrumado tus terrores y estoy medroso. Mira las palabras del salmista David. Así se encuentran muchos jóvenes hoy. Dios no desea que los jóvenes viven de esta manera, afligidos, enfermizos, abrumados con miedo.
Él desea llenar de nuevos propósitos la juventud y darles la felicidad de sentir la victoria sobre el pecado y sobre el diablo y sobre el mundo. El Señor desea esto, victoria sobre todo eso. Y la selva del Señor nos dice, los cristianos jóvenes deberían ser los seres vivientes más alegres y felices. Pueden tener la conciencia de que Dios es su Padre y su amigo eterno. Querido joven, en la Biblia aparece 99 veces la palabra alegría. Entonces, esto debe hacernos entender que no es el propósito de Dios que los jóvenes pasen por etapas depresivas. El Señor quiere que seamos felices. No es el deseo de Dios que estemos afligidos, abrumados, tristes. El deseo de Dios es que seamos victoriosos y felices. Los que moran con Jesús serán felices, alegres y gozosos en Dios. Pero si nosotros no moramos con Jesús, obviamente vamos a estar afligidos, abrumados, tristes. Pero si moramos con Jesús, qué bendición, querido joven, alegría, gozo, felicidad en Cristo Jesús. Somos más que victoriosos, querido joven. Le hago una pregunta a usted, querido joven. ¿Por qué ser joven deprimidos? ¿Por qué ser joven afligidos? ¿O por qué ser joven deprimidos? Si podemos ser jóvenes victoriosos. No podemos rendirte si tienes un buen amigo que es Jesús. Jesús es nuestro buen amigo. Él está con nosotros. No hay que rendirse. Querido joven, Jeremías dice, al menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Mira, el profeta Jeremías desde su juventud fue llamado, hermanos. Mira qué bendición. El Señor también nos llama para que seamos amigos de Él. Querido joven, Dios desea que los jóvenes le sirvamos con alegría, pero ¿qué pasa si no servimos a Dios con alegría? Dice la Biblia, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviará Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Mira, si nosotros no servimos a Dios con alegría, seremos destruidos, queridos jóvenes. Entonces, servimos al Señor con alegría, porque Él es nuestro Criador, nuestro amigo. Sirvemos a Él con gozo, con amor. ¿Y cómo ser victoriosos? Primero usted debe ser un joven valiente. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El Señor quiere que seamos jóvenes valientes. 2. Debe ser un joven lleno de fe, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nuestra fe vence al mundo, querido joven. 3. No debes practicar la mentira y el engaño, porque además el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Ya, queridos jóvenes, la mentira es un pecado, porque el padre de la mentira es el diablo, Satanás. Entonces no debemos practicar la mentira y tampoco el engaño. 4. Debes crecer y adelantar delante de Dios cada día. Así como dice ahí 1 Samuel 2:26, y el joven Samuel iba creciendo y era aceptado delante de Dios y delante de los hombres. Entonces debo crecer como persona y también espiritualmente cada día a través del estudio de la palabra de Dios. Querido joven, ¿cuántas batallas ha enfrentado hasta hoy?
Tal vez has sido vencido y piensas que la victoria no tocará a tu puerta y deja de luchar. Pero hay uno que está dispuesto a ayudarte y Él toca a tu puerta. Déjalo entrar. Las cargas de la vida son más agradables llevarlas con Jesús. Es mi sincero deseo y oración que siempre seas un vencedor, querido joven. Y recordando que en Cristo somos más que vencedores. Si estamos cargados, trabajados, cansados, venid a mí y yo haré descansar. Vayamos a Cristo Jesús para encontrar victoria. Amén.